Hola, hola, apasionados del drama turco y corazones latentes. Qué alegría tenerlos de vuelta en este rincón dedicado a las historias que nos hacen vibrar. Soy y hoy, como una brújula que señala hacia el epicentro de la pasión, nos adentraremos en un territorio donde el amor no es un susurro suave, sino un rugido ensordecedor. Si ustedes, como yo, se deleitan con esas tramas donde el romance se entrelaza con la angustia, donde cada mirada encierra un volcán a punto de estallar y los personajes se debaten entre el cielo y el infierno de sus propias emociones, entonces han llegado al lugar indicado. Hoy desglosaremos esas series turcas que nos hacen aferrarnos al borde del asiento, aquellas en las que los protagonistas, al estilo de nuestros imaginarios Kerem y Hande, se ven arrastrados por un torbellino de emociones, conflictos y decisiones que cambian sus vidas para siempre. Prepárense porque no hablaremos de relaciones idílicas ni de amores de cuento de hadas. Hoy nos zambulliremos en el lado más oscuro y apasionante del romance turco, donde las chispas no solo saltan por la atracción, sino también por la rabia, la venganza y el dolor. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de pasiones desatadas, les recuerdo que su apoyo es el motor de este canal. Así que no olviden suscribirse y activar esa campanita que los mantendrá al tanto de todas nuestras novedades en el fascinante universo de las telenovelas turcas. Ahora sí, pongámonos cómodos, que este viaje está a punto de comenzar. Nuestro primer destino en este recorrido lleno de emociones intensas es la aclamada Erkay. Esta serie es un auténtico ejemplo de cómo el amor puede nacer en el terreno más árido, en medio de la sed de venganza y el odio ancestral. Aquí conocemos a Miran Aslan Bey, un personaje magistralmente interpretado por el carismático Aknak Nzu. Miran es un hombre marcado por un pasado trágico, consumido por un deseo de revancha que lo lleva a buscar justicia contra la familia Adolu. Su plan, cuidadosamente tejido, se ve completamente desbaratado cuando conoce a Reyyan, encarnada por la angelical Ebru Şahin. Reyyan es una joven de espíritu libre, ajena a las intrigas que rodean a su familia, y su inocencia y dulzura chocan de frente con la oscuridad que habita en Miran. Erkay es mucho más que un romance prohibido, es un enfrentamiento entre dos mundos, un choque de trenes entre el amor y la venganza. Lo que hace que esta serie sea tan relevante para nuestra exploración de dramas turcos donde el amor desata la furia es, precisamente, como las decisiones de los personajes, impulsadas por sus emociones más profundas, los sumergen en un torbellino de dolor y sufrimiento. Cada capítulo nos regala momentos de tensión que nos mantienen al filo de la butaca, mientras vemos cómo la pasión y el resentimiento se entrelazan de formas complejas. La química entre Agni y Ebru es, sin duda, uno de los grandes atractivos de la serie. Su conexión es palpable y cada mirada, cada roce, cada discusión, se convierte en una explosión de emociones que nos atrapan por completo. Pero no solo el romance hace grande a Erkay, también su trama llena de giros inesperados, que nos impiden predecir qué pasará en el siguiente episodio. ¿Podrá el amor de Miran y Reyyan superar las barreras del odio y la venganza? ¿Lograrán encontrar la paz en medio de la tormenta? Tendrán que sumergirse en esta apasionante serie para descubrirlo. Y si aún necesitan más motivos para verla, les dejo un dato extra. Erkay se filmó en la ciudad histórica de Mardin, en el sudeste de Turquía, lo que le añade un atractivo visual inigualable a la historia, con sus paisajes desérticos y su arquitectura ancestral. Nuestro siguiente punto de interés en este viaje es la intensa Amor en blanco y negro, o Silla Bellazask en su título original. Esta serie es una magistral fusión de acción, drama y romance, que nos atrapa desde el primer episodio con su trama llena de giros y personajes complejos. Aquí conocemos a Asl, interpretada por la talentosa Birce Akalay, una doctora de corazón puro y convicciones firmes que de manera inesperada, se ve obligada a casarse con Ferhat, un hombre que vive en el lado oscuro de la sociedad, interpretado por el carismático Ibrahim Çelikkol. Ferhat es un asesino a sueldo, un hombre marcado por un pasado tormentoso y una vida llena de violencia. La relación entre Asl y Ferhat comienza como un simple trato, un matrimonio forzado, pero a medida que avanzan los capítulos, la intensidad de sus personalidades y las circunstancias extremas en las que se ven envueltos, hacen que surja entre ellos un amor tan apasionado como peligroso. Lo que hace que Amor en blanco y negro sea un ejemplo perfecto de nuestra temática de hoy es la forma en que los protagonistas se ven obligados a enfrentar sus propios demonios internos mientras luchan por construir una relación en un entorno hostil. Ferhat, atormentado por su pasado, es un personaje oscuro y reservado, mientras que Asl, que representa la luz y la esperanza, lucha por encontrar su lugar en el mundo de Ferhat. Su amor no es un camino de rosas,
sino una batalla constante contra las circunstancias, contra sus propios demonios y contra las personas que se oponen a su felicidad. Los momentos de acción son trepidantes, pero los de intimidad entre Ashley y Ferhat son aún más poderosos. Cada mirada, cada roce, cada palabra, está cargada de una electricidad que nos mantiene pegados a la pantalla. La química entre Birce e Ibrahim es, sin duda, uno de los mayores atractivos de esta serie, y cada una de sus escenas juntos es una auténtica explosión de emociones. Para añadir un toque más a esta apasionante historia, les comento que el contraste entre el mundo blanco y puro de Ashley y el mundo negro y corrupto de Ferhat se refleja en la fotografía y la ambientación de la serie, creando una atmósfera única que la hace aún más cautivadora. Ahora nos sumergimos en las entrañas de un barrio peligroso con la aclamada Kukur. Esta serie, conocida por su acción y su trama de mafia, también tiene una carga emocional impresionante que la convierte en un ejemplo perfecto de cómo el amor puede desatarse en medio de la violencia y el caos. Kukur nos introduce al peligroso mundo de la familia Koval, quienes controlan el barrio de Kukur en Estambul. El protagonista es Yamak, interpretado por el talentoso Aras Bulut İnemli, un joven que regresa a su hogar después de años de ausencia para asumir el liderazgo del negocio familiar. En medio del caos y la violencia que lo rodean, Yamak se enamora de Sena, una joven que vive al margen de la ley, interpretada por la talentosa Dilan Cizek-Deniz. Lo que hace que Kukur sea tan relevante para nuestra temática de hoy es como el amor de Yamak y Sena se ve constantemente amenazado por las violentas realidades de Kukur. Su relación es un oasis en medio del caos, un rayo de esperanza en un mundo oscuro, pero también se convierte en un blanco fácil para sus enemigos. Las decisiones que toman Yamak y Sena, impulsadas por su amor, los llevan a recorrer caminos llenos de peligro, donde sus emociones se ven llevadas al límite y las consecuencias pueden ser devastadoras. La serie explora las complejidades del amor en un contexto de violencia, donde los personajes deben luchar no solo por sus vidas, sino también por mantener viva la llama de su relación. Si bien la acción es un elemento clave en Kukur, las relaciones humanas, el amor, la lealtad y la pérdida son el verdadero motor de la historia. La química entre Aras y Dilan es intensa, y cada escena juntos está cargada de emoción y tensión. Y para añadir un dato extra a esta interesante serie, les comento que el barrio de Kukur, que sirve como escenario principal, es en realidad un lugar ficticio, aunque está inspirado en los barrios marginales de Estambul. En nuestro camino, también nos encontramos con una joya oculta que merece toda nuestra atención, Zalim Istanbul, o Estambul Cruel. Esta serie es un drama familiar con una trama llena de giros inesperados, que nos mantendrá pegados a la pantalla. La historia sigue los destinos de dos familias, los Yılmaz, una familia humilde que vive en el sudeste de Turquía, y los Karakay, una familia rica que vive en Estambul. Sus mundos chocan cuando la hija menor de los Yılmaz, Cemre, interpretada por la talentosa Sera Kutlubey, se ve obligada a casarse con Nedim, el hijo mayor de los Karakay, interpretado por el actor Berker Guben, quien sufre de parálisis. Aquí es donde la trama comienza a desbordar pasión y drama, ya que la relación entre Cemre y Nedim está lejos de ser un cuento de hadas. Las tensiones aumentan con la presencia de otros personajes, especialmente Cenk, interpretado por el carismático Ozan Dolunay. Lo que hace que Zalim Istanbul encaje perfectamente con nuestra temática es la manera en que el amor y el odio se entrelazan en un contexto de rivalidades familiares y diferencias sociales. Los personajes se ven constantemente sometidos a pruebas y tribulaciones que llevan sus emociones al límite. La historia explora temas como la ambición, la codicia y el poder, pero también habla del amor y la lealtad. La química entre los actores es muy intensa, lo que hace que las escenas de confrontación y las de romance sean sumamente impactantes. Un dato curioso que hace más interesante esta serie es que fue uno de los mayores éxitos de la televisión turca en 2019, y su trama llena de intrigas y secretos logró conquistar a millones de espectadores en todo el mundo. Y para cerrar este recorrido, no podíamos dejar de mencionar Eyleb Eyleb, o Llamas del Destino. Esta serie es un drama que aborda temas delicados como la violencia de género, el abuso y el empoderamiento femenino. La historia sigue a tres mujeres, Cemre, interpretada por la talentosa Demet Evgar, una mujer que ha sido víctima de violencia doméstica, Ruya, interpretada por la hermosa Dilan Cizek-Deniz, una joven que lucha por encontrar su identidad, y Cizek, interpretada por la carismática Azar Ergüclü, una mujer que busca escapar de un matrimonio infeliz. Lo que hace que Eyleb Eyleb sea relevante para nuestra temática de hoy es cómo estas mujeres, cuyas vidas se entrelazan tras una terrible tragedia,
se ven obligadas a enfrentar sus propios miedos y demonios internos, al mismo tiempo que luchan por construir un futuro mejor para sí mismas. La serie explora cómo el amor, la amistad y la solidaridad pueden ser herramientas poderosas para superar la adversidad y encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante. Aunque la serie aborda temas muy duros, también tiene momentos de esperanza y alegría. Las actuaciones de las 3 actrices son excepcionales, lo que hace que las historias de sus personajes sean muy conmovedoras y realistas. Si buscan una serie que los haga reflexionar y sentir al mismo tiempo, Eileve es una excelente opción. Y como dato curioso les comento que esta serie está basada en una producción francesa llamada Le Bazar de la Charité, que a su vez se inspira en un incendio real que ocurrió en París en 1897. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje a través de los dramas turcos más apasionantes y donde, como nuestros Kerem y Hande iniciales, las emociones son intensas y los corazones laten al máximo. Hemos visto cómo en estas producciones turcas, el amor puede ser una fuerza arrolladora, capaz de desatar tanto la dicha como la desesperación. Hemos sido testigos de cómo los personajes se ven obligados a enfrentar sus propios demonios y a luchar por su felicidad en medio de la tormenta. Pero también hemos visto cómo el amor, la amistad y la solidaridad pueden ser herramientas poderosas para superar la adversidad y encontrar la esperanza en medio de la oscuridad. Les agradezco de corazón por acompañarme en este recorrido por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al analizar estas historias de pasión, drama y emociones desbordantes. Ahora me encantaría saber cuáles de estas series son sus favoritas y qué otros dramas turcos les gustaría que analizáramos en el futuro. No duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades sobre el apasionante universo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima, y que el amor y la pasión los acompañen siempre.